Bien chicos, ya estamos grabando, vamos a continuar. Auxiliar, disculpe una pregunta. Sí. Era importante anotar, digamos, sobre las pentosas y la exosa y todo eso. Bueno, depende de cada uno chicos igual. Eso no está dentro de su libro, pero yo les doy, digamos, para que entiendan, ¿no? Más o No, sí, menos tienes que probar. de dónde es que viene la desoxirribosa, por ejemplo. Para que no lo estudien mucho de memoria, digamos, ¿no? Ya depende de cada uno de ustedes, chicos. Ya, auxiliar, gracias. Bien. Entonces la cromatina, chicos, fíjense, no se olviden, está formada por dos cosas, no se olviden nunca. ADN y proteína. ¿Cómo se llaman esas proteínas que me forman la cromatina? Proteínas histonas. Así se llaman esas proteínas que están formando la cromatina. Las proteínas histonas, chicos, tienen una peculiaridad. ¿Saben cuál es esa peculiaridad? Es que estas proteínas histonas se organizan de a 8 proteínas. Fíjense, miren, para que entiendan. Acá les estoy dibujando una proteína histona. Acá les dibujo otra proteína histona. Ahí les dibujo otra, 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 otra y otra. ¿Cuántas son en totales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, estas proteínas histonas se organizan en 8 y se unen entre sí para formar, esta estructura que se denomina octámero histónico. ¿Por qué se llama octámero? El término mero significa unidad y octa significa 8. Esperemos un ratito, chicos. Entonces, chicos, ahí está el octámero. Fíjense, ahí tienen otro octámero y acá les dibujo otro octámero. Ahora, ¿cuál es la idea? Fíjense, lo que ocurre, chicos, es que este ADN, fíjense, este ADN de aquí, este que dijimos que es una doble hélice que se encuentra enrollada entre sí, ¿ya? Este ADN, chicos, va a agarrar y se va a asociar con las proteínas histonas, con estos octámeros histónicos. Octámero histónico, o sea, de histonas, octámero histónico, ¿ya? Entonces, fíjense, miren chicos, este de color azul es el ADN. Imagínense que es el ADN, ¿ya? Esta cadena de ADN, imagínense que es esta de color azul. Entonces el ADN agarra y se enrolla sobre el octámero histónico. Va y se vuelve a enrollar sobre el otro octámero histónico y así se enrolla. Esto, estimados amigos, el ADN más las proteínas histonas asociadas es lo que conocemos como la cromatina. ¿Ok? Esta es la base fundamental de la estructura de la cromatina. La unión de las 8 proteínas se llama octámero histónico. Estas 8 proteínas histonas cuando se unen forman el octámero histónico. ¿Ok? Ahora, chicos, otra de las cosas que ustedes tienen que aprender es a tener razonamiento. Fíjense, acá ya les voy a dibujar una célula y ahí les voy a dibujar un núcleo.
¿Por qué será que este material genético, este ADN, tiene que enrollarse? Porque resulta, chicos, que el ADN, el material genético de una célula, es extremadamente muy largo. Es tan largo, chicos, que sobrepasa el tamaño de la célula. Es muy largo. Imagínense que este es el material genético de esta célula. Es muy largo. Sobrepasa a la célula. Y ahora, ¿cómo hago para que este material genético se encuentre contenido en el núcleo? Lo enrollo. Porque al enrollarlo, yo lo voy acortando. A eso se llama compactar el material genético. El ADN se lo compacta. Ya se lo compacta. ¿Ok? Entonces, al momento de que yo agarre y haga que el ADN se asocie con los octámeros histónicos, pues esa línea que les había dibujado así, probablemente se encuentre así ahora. Así. Y ahí. Y va a entrar. ¿Ves? Esa línea que antes les había dibujado que era así de larga, ahora cuando yo la compacto y la enrollo, me entra perfectamente en el núcleo. Si no hiciera eso, no me entraría. ¿Ok? Entonces esa es una de las grandes explicaciones por qué está tan compactada el material genético. Ahora, ¿cómo se llama cada proteína individual? ¿Cómo se llama cada proteína individual que me forma este octámero? Se llama proteína histona. Pero cuando varias proteínas histonas se asocian, ¿cómo se denomina? Se denomina octámero histónico. Cuando varias proteínas histonas se asocian, forman el octámero histónico. ¿Ok? Ahí está. ¿Ven? La histona, y cuando varias se asocian, forman el octámero histónico. Esperemos un ratito, chicos. Es que están dictando unas notas de una materia. El ADN era el que lo enrollaba eso. Bien, chicos, van a disculpar que están dictando algunas notas de una materia. Lo que enrolla el octámero histónico es el ADN, chicos. Este de acá. Entonces está la proteína histona y el octámero histónico. Ahí está. 8 proteínas histonas forman el octámero y el ADN viene a enrollar. ¿Ven? Está clarito. ¿Ok? ¿Qué sería? El ADN. ¿No? Y para terminar, chicos, a la unión de este ADN, cuando este ADN se enrolla sobre el octámero histónico, esta unión de este ADN con este octámero histónico, que sería esto que está en este cuadradito rojo, tiene un nombre, se llama nucleosoma. Nucleosoma. ¿Ok?
todos estos conceptitos ustedes tienen que saber. ADN, nucleosoma, proteína histona y octámero histónico. ¿Ya? Y cómo está formada un nucleosoma. Ahora, me preguntarán, pero Mauricio, me dijiste que la cromatina estaba formada por ADN y proteínas. ¿Por qué me decís que este ADN con estas proteínas, en vez de llamarse cromatina, se llama nucleosoma? ¿Por qué? Porque la unidad más pequeña, la unidad estructural y más pequeña de la cromatina es el nucleosoma. O sea que la cromatina va a estar formada por muchos nucleosomas. ¿Ok? Muchos nucleosomas. ¿Está bien? Eso es como va a estar formada la cromatina. Y si se dan cuenta, la cromatina en aspectos generales es proteína y ADN. Claro que sí. Es proteína enrollada en varios octámeros histónicos. Esa es la cromatina. ¿Okay? Ahí tienen el ADN, ahí tienen la proteína histona, el octámero histónico y el nucleosoma. Muy bien, chicos. Ahí está, el ADN, una doble cadena helicoidal, una doble cadena enrollada. Entonces, el ADN, doble cadena enrollada, estaba formada por un ácido fosfórico y una desoxirribosa. Ya saben que la desoxirribosa es un carbohidrato del tipo, ¿de qué tipo de carbohidrato? Monosacárido, específicamente una pentosa. Ya saben de dónde viene. Y esto dijimos que se llamaba la famosa base nitrogenada, hecha a base de nitrógeno. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes básicos que me forman el ADN? Ácido fosfórico, desoxirribosa y base nitrogenada, de los cuales solamente el ácido fosfórico y la desoxirribosa me forman las cadenas, ¿no? Ok. Fíjense, chicos, esto nunca se tienen que olvidar. Esto es muy importante, de verdad que es muy importante. Estas cadenas del ADN ya van a estar unidas entre sí a nivel de sus bases nitrogenadas. Les había dicho que una base nitrogenada de una cadena se enfrenta o se une con la base nitrogenada de la otra cadena. Se une a través de un tipo de unión en especial que se llama unión puente de hidrógeno. Unión puente hidrógeno. ¿Ok? Unión puente hidrógeno. Es decir, es un átomo de hidrógeno o una molécula, perdón, no un átomo, sino es un protón de hidrógeno, ¿ya? Es un protón de hidrógeno que agarra y me está uniendo estas dos cadenas. Por eso se llama unión puente hidrógeno, porque este hidrógeno actúa como un puente que me une las dos cadenas. Unión puente hidrógeno. La característica de esta unión es que es bastante débil. Es decir, que fácilmente esta unión se rompe. ¿Ya? Es más, procesos fisiológicos o normales que ocurren dentro de la célula, estas cadenas de ADN se rompen para poder sintetizar las proteínas. Cuando usted vea que esta cadena, sí, el ácido fosfórico también se le puede llamar grupo fosfórico. Ahora, cuando esta cadena se separa de la otra cadena porque esta unión puente hidrógeno se rompe, eso solo va a ocurrir cuando haya síntesis de proteína. Pero ahorita no le puedo seguir desarrollando porque no estamos llevando síntesis de proteína. Pero acuérdese que estas uniones son débiles y se rompen específicamente cuando va a haber síntesis de proteína. ¿Ya? Muy bien. Entonces le dibujamos las uniones de puente hidrógeno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en base a todo esto, vamos a formularnos un término. ¿Y qué es un nucleótido, Mauricio? ¿Qué es un nucleótido? Típica pregunta de la materia de genética. ¿Qué es un nucleótido? Bueno, un nucleótido es la unidad estructural del ácido nucleico. Mauricio, ¿qué es el ácido nucleico? Se recuerdan yo que al principio, en la anterior Zoom, yo les había dicho que tenemos 4 macromoléculas que se encuentran en gran cantidad en nuestro cuerpo. Proteína, lípido, carbohidrato y el último, ácidos nucleicos. ¿Quiénes son los ácidos nucleicos, Mauricio? Son el ADN,
y el ARN. Ellos dos son los ácidos nucleicos. A ellos se les denomina ácidos nucleicos. Son ácidos porque ese grupo fosfórico que tienen es ácido, chicos. Es ácido, ¿ya? Y nucleico porque están en el núcleo. Ácidos nucleicos se le denomina. Al ADN y al ARN. ¿Ok? Se escucha bien, ¿no? Porque me salía que tenía baja conexión. ¿Se logra, no, chicos, escuchar bien? ¿O hay algún problema? Muy bien. Ya, entonces la unidad estructural del ácido nucleico, o si quieren, yo puedo reemplazar este término ácido nucleico por ADN. ¿Cuál es la unidad estructural más pequeñita del ADN? El nucleótido. El nucleótido es la unidad pequeñita por la cual está formada un ácido nucleico, es decir, en este caso el ADN. Ahora, fíjense, chicos. Este nucleótido está formado por tres componentes, una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfórico. Mauricio, ¿qué es la pentosa? Les había dicho que la pentosa es un tipo de monosacárido con 5 átomos de carbono. Es un carbohidrato, ¿no? Carbohidrato de tipo monosacárido con 5 átomos de carbono, la pentosa. Y dame un ejemplo, Mauricio, de una pentosa, la desoxirribosa, ¿no ves? Ahora, ¿cómo está formada entonces el nucleótido? Por tres cosas: base nitrogenada, grupo fosfórico y pentosa. Es decir que si yo, chicos, a ustedes agarro y les encierro esto de aquí, fíjense, si yo agarro, a ver, lo vamos a encerrar con verde. Si yo agarro y yo les encierro esto de acá, fíjense, esto que yo les estoy encerrando, ¿ya? Eso que se está encerrando ahí, estos tres componentes de aquí, se denominan nucleótido. Nucleótido formado por una base nitrogenada, esto de color negrito, una desoxirribosa, que es una pentosa, y un grupo fosfórico. Estos tres son un nucleótido. Fíjense cómo el nucleótido es la unidad más pequeña y estructural del ADN, ¿ya? Porque varios nucleótidos me forman el ADN. Fíjense, acá hay un nucleótido, acá hay otrito, acá hay otro, otrito, trito, trito y otrito. ¿Ven? Qué bien, qué bien. Continuamos. Entonces, ¿Será que lo puedes repetir? Es que se le entrecortó un poco. ya. Entonces, el nucleótido está formado por tres componentes: base nitrogenada, pentosa y grupo fosfórico. Ahí está. Esto que les encerré de color verde es un nucleótido formado por una base nitrogenada, este de color negro, una pentosa, que en este caso es una desoxirribosa, y un grupo fosfórico. Estos tres es un nucleótido, ¿ok? El nucleótido es la unidad estructural más pequeña ¿de quién? Del ADN. Fíjense cómo el ADN está formado por varios nucleótidos. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y así. ¿Ven? Ok. Ahí está, ya saben cómo está formado el ADN y cuál es su unidad estructural más pequeña. Ahora, estas bases nitrogenadas, chicos, estas bases nitrogenadas, les voy a dar unos conceptos un poquito más avanzados. Ya, estas bases nitrogenadas, chicos, fíjense cómo nos vamos a complicar un poco más. Estas bases nitrogenadas hay de 4 tipos. ¿Ya? Hay las bases pirimídicas y las bases púricas. Las bases pirimídicas son adenina y guanina, y las bases púricas timina y citosina. Es decir, se los resumo. Estas bases nitrogenadas que están hechas a base de nitrógeno son 4 las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son? Adenina, guanina, timina, citosina. Solo que estas 4 bases nitrogenadas se las agrupa en 2 grupos: las bases pirimídicas y las bases púricas. ¿Ok? Ahora, usted tiene que saber lo siguiente. Siempre, esto es una regla, una base nitrogenada de adenina
siempre se une con una timina y una guanina siempre se une con una citosina. Es decir, si yo les muestro el dibujito aquí, fíjense, perdón. Si yo agarro y les demuestro el dibujo a este nivel, fíjense, miren, este es el nucleótido, ahí lo acercamos para mayor visibilidad. Este es el nucleótido, fíjense, ahí está la desoxirribosa, el ácido fosfórico y la base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser cualquiera de las 4 que les dije, timina, guanina, citosina o timina, citosina, guanina o adenina. Ahora, no se olviden chicos que si este de aquí fuera una timina, ¿ya? ¿Con quién se tiene que unir siempre? Con una adenina. Esa es la regla que yo les digo. Si acá hubiera una guanina, aquí se une con una citosina. Siempre esta unión. De esta manera se emparejan las bases nitrogenadas. ¿Ok? Muy bien. Buenísimo. El ARN, chicos, que es otro tipo de ácido nucleico, que lo vamos a estudiar en otro momento, también tiene una misma morfología que el ADN. Solo que la gran diferencia del ARN es que tiene una sola cadena. No está formado por una doble cadena, sino tiene una sola cadena. ¿Ya? Y esa cadena que tiene también está formada de la misma manera. Ácido fosfórico, bases nitrogenadas, pero esa pentosa que en el ADN habíamos dicho que era la desoxirribosa, en el ARN la pentosa que lo va a formar se va a llamar solamente ribosa. Por eso se llama ácido ribonucleico este de acá. ¿Ya? Eso es lo único que cambia, que el ARN tiene una sola cadena y su pentosa que lo forma no es la desoxirribosa, sino la ribosa. ¿Ya? Las bases nitrogenadas también son 4. Adenina, guanina, citosina. Pero, fíjense la gran diferencia. Miren. En el ARN, la timina es reemplazada por el uracilo. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. El uracilo, chicos, es esta base nitrogenada que es reemplazada por la timina. ¿Ok? En el ARN. Ahí lo tiene. No se olviden, el ADN es una doble cadena helicoidal, es una doble hélice formada por grupo fosfórico de desoxirribosa base nitrogenada. La unidad estructural más pequeña se llama nucleótido, formada por 3 componentes que ya se los mencioné. ¿Ok? Y acá en la siguiente diapositiva vemos la diferencia entre el ARN y el ADN. Ahí está, para que lo tomen en cuenta. No creo que les pregunten, pero siempre es bueno saber un poquito más. El ARN es monocatenario. ¿Qué quiere decir monocatenario? El término mono significa uno, formado, y catenario cadena, formada por una sola cadena. En cambio, el ADN está formado por una doble cadena. Palabra clave para resaltar. Primera diferencia. ¿Ya? El ARN está formado por otro tipo de pentosa que se llama ribosa. En cambio, el ADN, la pentosa que lo forma es la desoxirribosa. Auxi, creo que aquí podría ser bueno explicar el tema del ARN mensajero, porque como estamos con el tema de las vacunaciones y demás, a veces hay gente que piensa o sea, que cree en esas cadenas que hablan que supuestamente las vacunas de ARN mensajero, como la Pfizer o AstraZeneca, pueden modificar el ADN de las personas. Y sería bueno para que como futuros médicos podamos explicar con criterio, ¿no? A las personas por qué no es así. Claro, es decir, en relación a las vacunas, fíjense que las vacunas lo que tienen ellas es un ¿cómo les puedo decir? Es un
un pedacito del virus. El virus, la típica forma de un virus, chicos, ¿cuál es la típica forma de un virus? O sea, la típica forma de un virus es, ellos tienen un material genético que puede ser ARN o ADN, así como el de nosotros, ¿ya? Y que este material genético está rodeado por una cápsula la mayoría de las veces. Esa cápsula está formada por proteínas, puede estar formada por proteínas o por glucoproteínas. En este caso, por ejemplo, si es que ustedes han escuchado el coronavirus, por ejemplo, tienen, ¿no?, unas glucoproteínas. Aquí en su superficie tienen unas glucoproteínas que actúan, que le dan un aspecto como una corona, ¿no? Por eso se llama esta familia coronavirus, se llama esta familia que contempla una gran cantidad de virus. En este caso la que está causando acá la pandemia es el SARS-CoV-2, ¿no? Ahí está. Estas proteínas que tienen son como si fueran glucoproteínas, digamos, glucosa con proteínas, ¿ya? Estas estructuras de afuera. Entonces lo que tienen generalmente las vacunas son fragmentos de estos pedacitos de esta superficie del virus. Puede ser una glucoproteína o puede ser un pedacito de su cápsula o de su glucoproteína. Eso es lo que tienen las vacunas. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando esto te introducen en tu cuerpo detecta estas estructuras, ¿ya? Y produce harta cantidad de anticuerpos. Pero date cuenta, lo que te están introduciendo a tu cuerpo en las vacunas no es el virus, sino es esto, es un pedacito del virus lo que te están introduciendo. Esto, por ejemplo, un pedacito del virus. Entonces, este pedacito del virus va a agarrar y te van a introducir en tu cuerpo y va a hacer que tu cuerpo reaccione respondiendo, formando anticuerpos contra esto. Porque esta es una sustancia extraña que reconoce como algo extraño tu cuerpo, entonces va a empezar a producir anticuerpos frente a esto. ¿Se entiende? De tal manera que cuando por algún motivo tú te expongas con el virus, o sea, lo inhales, porque la vía de transmisión es vía inhalatoria, cuando tú inhales o inspires una gran cantidad de virus, ya vas a tener tus anticuerpos formados ya por la vacuna. Entonces, cuando venga el virus, simplemente tus células ya van a estar preparadas. Lo único que van a hacer lanzar esos anticuerpos para que neutralicen al virus. Y es así como actúan como actúan las vacunas. No es que te van a modificar el material genético de las células, o tampoco no es que te introducen el virus. No te introducen el virus, ¿ok? Te introducen un pedacito, un fragmento del virus para que tu cuerpo produzca anticuerpos contra eso. De tal manera que cuando ya venga el virus de verdad, ya tenga los anticuerpos formados para ese virus. ¿Se entiende, no? Eso es más o menos a lo que es la teoría, ¿no?, esta de los anticuerpos. Sí, esto que les explicó de las vacunas pasa con todas las vacunas, ¿no? No solo contra la del COVID, sino también contra la de la fiebre amarilla, etcétera. Exacto, con toditas las vacunas, chicos, con todas las vacunas ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Es decir, todas las vacunas agarran y simplemente te van a colocar un fragmento del virus. Eso es lo que te colocan. Ya es para que lo reconozca tu cuerpo. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre, chicos. Eso es lo que ocurre con esto de las vacunas. ¿Ya? Muy bien. En el chat dice... Es que por lo que lo decía era porque han empezado a salir cadenas, bueno, desde que empezó la vacuna de Pfizer empezaron a salir esas cadenas de que supuestamente que era para convertirnos en organismos genéticamente modificados y demás. El tema es que con la vacuna del COVID hemos empezado a utilizar un nuevo tipo de vacunas que se llaman las vacunas de ARN mensajero. Generalmente las vacunas solían ser o virus atenuado, o sea, el virus muerto, en pocas palabras, o por vector viral, o sea, el código genético del virus dentro de otro virus que no nos va a afectar. Esa, por ejemplo, es Sputnik. Y la Pfizer
y también la de AstraZeneca, si no me equivoco, utilizan esto que es el ARN mensajero. ¿Qué es el ARN mensajero? Es básicamente el manual de instrucciones para, para construir el código genético del COVID. Entonces, lo que hace este ARN mensajero es que llega a la célula y le dice, en pocas palabras, hay este virus que para entrar en vos tiene unas manos de tenedor. Entonces la célula dice, ok, entonces tengo que buscar las manos de tenedor y genera anticuerpos para quitarle esas manos de tenedor. Cosa que cuando llega el virus, encuentra las manos de tenedor y dice, no vas a poder entrar, y le quita las manos de tenedor. La cuestión es que mucha gente piensa que por ser ARN mensajero y por ser un código genético, va a modificar el nuestro, y no es así. Por eso quería una explicación para poder explicar mejor eso, ¿no? Pero está muy bien, gracias, Oxy. Sí, está muy bien lo que dice, digamos. Eso es lo que usted está mencionando de cómo del ARN del virus es principalmente cuando nosotros estamos con la infección del virus, digamos, cuando hemos adquirido la enfermedad, digamos, por una vía de transmisión inhalatoria, ingresa el virus a nuestro cuerpo. Cuando ingresa el virus a nuestro cuerpo, ¿cómo hace el virus para multiplicarse? El virus para multiplicarse hace lo que está diciendo su compañero. Lo que dice su compañero, fíjense, a ver si tengo una imagen. Lo que dice su compañero es lo que hace el virus. Ahora vamos a ver acá. Esto es lo que hace, miren. A ver si tengo otra imagen, a ver. No tengo otra imagen. A ver acá. A ver acá. Ya imagínense, chicos, fíjense que este es el núcleo y acá está el retículo endoplásmico rugoso, pero acá está el núcleo. El virus, ¿cómo hace para replicarse? Los virus se replican dentro de las células. ¿Cómo lo hacen? Como mencionaba claramente su compañero. Fíjense, el virus también está formado por su material genético, en este caso ARN. Entonces el virus agarra y cómo se multiplica dentro de una célula, se introduce al núcleo y este virus agarra y lo que hace es se mezcla con el ADN de nuestra célula. Se mezcla así, clac, se mete ahí, se mete, como si fuera un invasor. Al meterse, ¿qué es lo que hace? Este ARN del virus, al meterse, no se olviden que como todo material genético, indica, ¿qué es lo que va a indicar? La secuencia de aminoácidos que voy a utilizar para sintetizar una proteína. Entonces lo que hace este material genético del virus que se camufla con nuestro ADN es que va a dar la información a la célula. Este ARN del virus le va a decir a la célula qué secuencia de aminoácidos utilizar para sintetizar proteínas. Y esas proteínas que sintetice mi célula con este ARN del virus que se camufló con el mío, ¿ya? Estas proteínas que se sintetizan van a ser para armar nuevos virus. Es así se replican los virus. O sea, un virus se introduce su material genético, se mezcla con el nuestro. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso hace que este material genético del virus actúe camufladamente y da información a la célula para que sintetice proteínas. Y la célula no se da cuenta de que esas proteínas que está sintetizando son para el mismo virus, para que se armen más virus. Porque no te olvides que este material genético, el virus no solamente está formado por material genético, sino también tiene proteínas que lo rodean, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionaba su compañero, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, cómo hace para replicarse el virus en el interior de la célula, ¿no? Él hablaba acerca de como un manual de instrucciones. Es como les digo, el virus ingresa, el material genético del virus se camufla con tu ADN y actúa como un manual de instrucciones. Es decir, le dice a la célula, sintetizame estas proteínas, tal, y listo. ¿Para qué? Para que el virus se pueda seguir armando más virus. Es como que el virus nos utiliza, nuestras células nos usa. Usa nuestras células a su antojo para sintetizar más virus, ¿no? Y así es como va produciendo más cantidad de virus. ¿Ok? Pero las vacunas no van a producir este fenómeno que estamos mencionando ahorita. Esto no producen las vacunas. Lo que van a producir las vacunas, en pocas palabras, van a ser simplemente anticuerpos contra el virus que en este caso el SARS-CoV-2, digamos.
pero no va a ocurrir todo este evento que está ocurriendo aquí. Que esto solamente ocurre en una persona que no ha tenido contacto nunca con el virus o con un pequeño pedacito del virus, con un fragmento de él. No tuvo contacto nunca. Entonces el virus va a ingresar y se va a replicar tranquilamente, ¿no? Entonces las vacunas lo que tratan de hacer simplemente es agarrar y hacer de que una persona ya tenga anticuerpos. De alguna manera te hace exponer contra el virus atenuado, como decía su compañero, es decir, el virus como indefenso, ¿ya? Y sí, como menciona su compañero, creo que igual también he logrado ver algunas cadenas que lanzan donde tratan de decir un montón de cosas sobre las vacunas, como mencionaba su compañero. En ese punto, chicos, la verdad que la vacuna no... Si ustedes ven los distintos estudios que se realizan o los distintos documentos o bases científicas que está en páginas y en sitios bien autorizados, van a ver de verdad de que no se ha reportado ningún tipo de cosa extraña, como dicen en los grupos de WhatsApp, esas cosas, ¿no? De que he escuchado también que dicen de que las vacunas no se están causando más daño que el mismo virus. Es como que las personas mueren más por vacunarse, que no hay. Yo la verdad no creo eso, porque hay base documentada y científica de que las vacunas de verdad sí son efectivas, ¿no? Son efectivas porque nos dan inmunización contra el virus, ¿no? Bueno, chicos, pero ese tema es un poco complejo. No complejo, ¿no? Sino que tenemos que tener un poco de tiempo para hablarlo. Y ahorita lo que poco tenemos es tiempo para seguir avanzando. Pero está muy bueno su comentario que hizo su compañero, chico. Está muy bien. Yo creo que nos vamos a quedar acá, chicos. Mañana vamos a terminar de ver el material genético y capaz un poco de la división celular. Ya no va a alcanzar, ya queda un minuto. Ya nos tocaba ver el material genético en sí, cómo está en nuestro núcleo. ¿Pero tienen alguna duda, chicos? Sí, yo quería hacerle una consulta. Dice que las bases, la las purinas son adenina y guanina. No sé si Probablemente, capaz verdad. hay que revisarlo, a ver. Probablemente sí, tengas razón. Vamos a revisarlo, a ver. Y el día de mañana ya lo corregimos ya. ¿Está bien? Lo importante, chicos, es no tanto ¿no? el memorizarse los nombres o esas cosas. Lo más importante, yo siempre les voy a decir, es entender las cosas bien. Entenderlas así. Eso es lo más importante al momento de estudiar. Pero sí, probablemente usted tenga razón. Ya lo vamos a ver para el día de mañana, ¿ya? Ya, gracias, Ausi. No se preocupe, está bien, muchas gracias.